Hola, estamos aquí llegando un poco en safe. Bienvenidos. Estamos esperando que Lola, hoy tenemos un live con ella que va a estar precioso y que fue un poco como surgido muy del corazón y muy espontáneo. Eh, bueno, va a estar interesantísimo porque Lola nos va a platicar sobre esta etapa en la que nos encontramos. Como saben, estuvimos entre eclipses. Lola, no te puedo agregar a la... Sí, te puedo agregar en... De estos eclipses que se estuvo hablando tanto y vamos a estar hablando también de qué es lo que toca ahora, no sé, qué onda, a ver, ¿qué nos quieres decir? Hola. Hola Lola, ¿qué tal? Que nos dices Hola, bien, Miriam, ¿cómo estás? bien, qué gusto verte. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal me escuchas? Yo bien, Porque no voy a usar audífonos. ¿Está te bien el oigo, sonido? te oigo perfecto. Yo porque tengo movimientos por acá, pues traigo los audífonos, pero te oigo bien. Hola, Ah, bueno, las que nos van perfecto. acompañando. Cuéntanos, Lola, cuéntanos. Hola, Martu, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy bien, estoy bien. Este es un bichito muy raro, entonces hay unos días en los que es difícil y otros días en los que es muy suave y casi que no lo sientes. Mi cuerpo ha sabido recibirlo, así que pues he sido afortunada en medio de todas las cosas y bueno, estoy estrenando voz porque es algo que me ha llamado el silencio tremendamente. He pasado casi 2 semanas en los que no he podido usar la voz literalmente. Eh, y cada vez que hablaba me pedía el cuerpo silencio y silencio y silencio, ¿no? Entonces, bueno, ha sido todo un viaje interior también alrededor de algo muy geminiano, que es de lo que vamos a conversar hoy también, que es la respiración y este ritmo esencial del inhalar y el exhalar, el dar y el recibir, el estar abiertos, el saber habitar el silencio también como una forma de dar y también como una forma de recibir, ¿no? Entonces está siendo muy transformador, está siendo una evolución en mi sistema eh, perceptivo mental, mucho y en muchos sentidos. Y así estoy, así llego. Sí, muy lista para hablar de todo esto y muy en tiempos de Géminis. Fíjate que ahorita que decías esto de la respiración y muy geminiano, pensé que ibas a hablar de la voz precisamente, muy geminiana, y hablaste de la respiración y nunca había hecho esa relación, siendo el primer aire, ¿no? Siendo el primer signo de aire del zodiaco y la primera respiración, así que está todo muy, muy ad hoc. Oye, y cuéntame, porque bueno, nosotros nos encanta estar juntas en los lives, ¿no? Tenemos incluso uno pendiente, el de la abundancia, que se ha ido... El de Tauro, Sí, que nos saltamos el de Tauro en abundancia, sí, sí, sí. sí. Pero cuéntame que este deseo de que te sentías bien, de que te encontraste en disposición y con querer estrenar esta voz hoy, más o menos como ha sido, y si quieres ya ir entrando en el tema. Bueno, la verdad es que ha sido todo un viaje, ¿no? Ha sido un viaje alrededor de todas estas semanas. Digamos que yo venía sintiendo interiormente la necesidad de hablar de los eclipses, de hablar eh, un mes casi, porque en esencia lo que estamos en, digamos, en eclipses son más o menos 4 semanas, que acabaron el 10 de junio con el eclipse solar en Géminis. Y entonces tenía esta cosa interna de quiero compartir este mensaje, quiero compartir esta visión, quiero charlarla y de no encontrar mucho la forma, porque me pasa mucho, Marta, que mi voz necesita un otro, mucho, necesito un interlocutor, necesito las preguntas, necesito
el intercambio aéreo, ¿viste? Como esa pregunta que me ayuda a mí a sacar lo que está dentro y que se ordena en la medida en la que yo se la comparto a un otro. Entonces, digamos que tengo esta necesidad de compartir de esto. Luego llega el bichito y entonces no puedo usar la voz, pero es muy chistoso porque yo casi no uso las redes, o sea, yo casi no escribo, casi no hago, digamos, como esta comunicación en redes y como estaba en el silencio, ha sido como, pues voy a comunicar acá, ¿no? Eh, pero tenía muchas ganas de esto, tenía muchas ganas, unas ganas muy profundas de esto, de compartir, de conversar, de intercambiar el aire, de dejarlo también como en el espacio aéreo de la humanidad y entonces un poco viene de ahí este encuentro surgido tan espontáneamente. Yo con estas ganas de hablar de esto y Martu me dice un día, oye, tenemos pendiente hacer un live y yo, hagámoslo mañana, eso fue ayer. Sí, y yo Yo me sale. muero de ganas de conversar. Y además creo que yo me desperté como en la madrugada porque ya no sé y yo sale. Yo puedo a esta hora o a esta hora. ¿De qué va? Sí, me habías dicho. Sí, y así es. Sí. Oye, no, qué rico. A mí me encantan también, como dice Mel, hola, las conversaciones ayudan mucho. Y es un formato bien bonito que tiene también, bueno, las redes de permitirnos, ¿no? De a dos o de a tres, no he visto de a cuatro, pero es hacer este intercambio que a lo mejor no podemos hacer tanto afuera. Y al mismo tiempo esto de la conversación, a mí, como tú sabes, a mí también con mis comunicaciones me están pasando cosas, pero es muy curioso porque este tipo de conversaciones son conversaciones muy intencionadas, eh, elegidas, porque hay muchas otras conversaciones y hay mucha otra comunicación que está así como que, o sea, y en cambio esta que nos mueve, no sé si es un periodo que ha permitido esta parte del silencio, que nos mueve a qué es lo que realmente quiero comunicar, qué es lo que realmente hay dentro de mí que está pidiendo salir, ¿no? O sea, qué es eso que no puedo dejar de hacer casi hasta si no puedo hablar, entonces me pongo a escribirlo. ¿Y qué otro tipo de comunicaciones o qué otro tipo de relaciones, contactos, hábitos, diálogo incluso interno, eh, está bueno que lo hemos estado aparcando un poco, que incluso las cuestiones de salud o los temas grandes, por decirlo, de crisis en nuestra vida o de las alertas, nos ayudan a revalorar qué es eso que ya realmente no quiero en mi vida, ¿no? Y es una pregunta que aunque esto tiene que ver con los eclipses y ya que empieces, por favor, pero es una pregunta que yo me he estado haciendo ahora que están aquí en Holanda y creo que en todo el mundo estamos como que claramente pasando a otra etapa relacionado con el bichito, como le dices, y todas las normas. Y entonces es muy interesante quién voy a salir a hacer, qué cosas sí quiero retomar, qué cosas sí he estado extrañando, porque hay otras de las que me he tenido que apartar que no quería y hay muchas otras de las que me siento muy aliviada que ya no están y que ahora se me va a acabar la excusa, ¿no? Entonces, yo también he estado bien alejada de las redes, tratando de encontrar esta voz de que esa que se sigue repitiendo a sí misma y eso, ¿qué más hay como que debajo de esa capa? Entonces yo hice mucha introspección también, me solté de muchos lugares, bueno, al menos creo, ¿no? De muchos lugares fijos a los que recurría y entonces ahora lo que estoy caminando, si bien me siento súper bien apoyada y sostenida, pero también estoy caminando esa soledad, porque un momento es el soltarse, que requiere valentía, pero por otro lado es así como que el alivio, y otra cosa es caminar esa parte, ese como túnel, o sea, como aguantarte, ¿no? Pasar de la novedad nada más a pasar a, me tengo que seguir sosteniendo, ¿no? Y qué recursos tengo, en fin, bueno, así que aquí estamos. Y te veo muy renovada, hasta se me hace que tienes ahí, estás en otra área o algo así, te ve muy iluminada, muy renovada, muy rico.
Ah, sí, porque justo estoy hoy sola, entonces no tengo la preocupación de que pasen, o de que conversen, o de que hayan ruidos. Entonces vine a estar en otro lugar de mi casa, Qué sí. rico, qué rico. Cuéntanos, Laura. Bueno, yo quiero, fíjate, ¿no? Como con esto que nos estabas compartiendo, Marta, yo creo que una de las cosas eh, esenciales que está pasando ahora y que seguirá pasando durante estos meses de proceso evolutivo y de proceso de andar nuestras verdades, tiene que ver con el aprender a sostenernos en esa incomodidad de no tener certezas. Y ahora hablo además de no tener unas certezas que verdaderamente han sido sostenedoras en la vida, en las décadas, o sea, para sostener la idea de quién soy o de qué hago en el mundo o de cuál es mi propósito, cuál es mi misión, lo que sea, la idea o la certeza que ha sostenido este lugar que hemos construido hasta este momento. Entonces, bueno, digamos que el objetivo de este mensaje o lo que yo quisiera compartir con este mensaje son unas cosas quizá muy generales y muy abiertas, pero que ojalá les sirvan a las personas para sostenerse durante este tiempo, porque si bien es algo que, digamos, como que el tiempo álgido o el momento energético álgido fue entre el 26 de mayo y el 10 de junio, 2 semanas antes del 26 de mayo y hasta el 10 de junio, o sea, estas 4 semanas, eso es como un umbral, ¿no? Es como un momento por el cual tú atraviesas que, digamos, como que abre una puerta, pero después de la puerta hay todo un camino, Sí, ¿no? Entonces, digamos, es como los tiempos de eclipses, que son estas 4 semanas, 2 semanas antes del primer eclipse, 2 semanas después del primer eclipse, y del segundo eclipse sucede el segundo eclipse y ahí hay todavía otras dos sí, semanas de rastro, digamos, energético fuerte, pero que realmente esas semanas lo que son un momento de apertura, digamos, como de una puerta nueva que se abre a un camino que vamos a caminar, ¿no? Entonces es como realmente eso, ¿no? Como que quisiera hoy dejarles algunas ideas y algunas reflexiones que les puedan servir para irse sosteniendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, lo primero, la primera idea que había notado y que quería compartir es la conciencia es evolución, ujú, ¿no? Eh, y cuando digo conciencia, me refiero a nuestra capacidad de darnos cuenta, nuestra capacidad de observar, nuestra capacidad de decir uno más uno son dos, ¿no? O de concluir, de analizar. Entonces, en ese sentido, es imprescindible para aprovechar la energía que nos está dejando este momento eclipsal, estar ahí para darnos cuenta, ¿no? Como el darnos cuenta y el hacer conciencia de. Ahora, ¿en qué? Porque diríamos, bueno, pero es que cuando eres consciente, pues esto es una cosa como súper amplia, ¿no? Y entonces ahí viene esto de, bueno, la energía disponible a partir de estos nodos que son en el eje de Géminis y Sagitario, es la conciencia sobre la mente y sobre el sistema de pensamiento, sobre el sistema de creencias, sobre las ideas, sobre las percepciones mentales, sobre la manera en la cual construimos el pensamiento, sobre la manera en la cual comunicamos, no solamente hacia afuera, es decir, cuando yo hablo con otros o comunico mi verdad a otros, sino también sobre cómo me comunico hacia adentro, es decir, cómo es que produzco el pensamiento, cómo es que se produce este pensamiento que yo tengo. Entonces, diríamos, primero hay que observar la mente, ¿no? Es como una conciencia en nuestro aire, en nuestro campo mental, en los pensamientos que producimos permanentemente, ¿sí? Lo otro es, para hacer conciencia necesitamos la presencia, es decir, no se puede la conciencia sin sin la estar presencia. presente. Que ahí es, Ujú, claro, porque es como no puedes darte cuenta ujú, si no estás. ujú, ujú. Si estás ausente de, si no estás en presencia de,
no te das cuenta. No hay conciencia. Pasa en automático, Se me diría, hace que hay ¿no? como repetición del mismo. A mí me ha pasado que por no estar presente cuando en situaciones en las que he estado, digamos, incómoda, me subo a mi carrusel de pensamientos de pues, no debería, porque no sé qué, y me pierdo, o sea, me vengo a dar cuenta después de lo que pasó y de cómo pude haber reaccionado mejor, de lo que realmente estaba pasando, porque yo estaba queriendo, como creyendo que estar consciente, porque estoy muy mental, en realidad solamente me estoy repitiendo cosas del pasado, no estoy en el como que presente, ¿no? Porque estar presente en esos momentos ha sido incómodo. Entonces es como querer evitar la incomodidad, no pasarla y nada más en el caso mío, a ver, ¿tú qué piensas? Se va repitiendo, o sea, es peor, ¿no? Porque no lo aprendí, no lo viví, hay como que quizás traspasarlo. Hola, hola Mati. Así que bueno, me trajo esa imagen. Bueno, pero ahí también hay una cosa que es clave, Marta, y que justo era a lo que iba con el tema de la presencia, y es que es incómoda. Ahora, incluso diría, es aún más incómoda cuando empezamos a hablar de lo que, de lo que esta energía eclipsal nos está mostrando y nos está trayendo. Entonces es incómodo estar presente en una verdad que no quiero ver, porque me trae sombra, porque me trae rechazo, me trae desconocimiento, me angustia porque no conozco algo distinto y entonces me siento en riesgo y me da miedo. Entonces es como, claro, la presencia puede sonar como algo muy simple o muy básico y en realidad es quizá la parte más difícil del ejercicio de la conciencia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque realmente ahora, digamos, y así empiezo también a introducir como el tema esencial de estos eclipses, que viene siendo, el nodo sur está en Sagitario, ¿no? Está en Sagitario desde noviembre del 2020, ¿sí? Cuando ocurre, digamos, como el primer Uh-huh. par de eclipses. Y entonces en ese lugar se nos está revelando una serie de ideas o una serie de verdades que han sostenido lugares quizá muy importantes para nosotras y para nosotros, para todos, ¿no? Entonces, primero darnos cuenta, o sea, como primero decir, pucha, esta es la idea que tengo de mí mismo, esta es la idea que tengo de mi trabajo, esta es la idea que tengo de mi historia, esta es la idea que tengo de quién soy, de quién he sido. Eso ya solo es convulsionante, o sea, convulsiona interiormente, ¿sí? Y ahora si nosotros ponemos, digamos, como unas verdades, digamos que son de estas sagitarianas, que significa que no son solamente pensamientos, porque pasa que Sagitario no es aire, Sagitario es fuego, Uh-huh, uh-huh. ¿sí? Nosotros hablamos de las verdades de Sagitario, estamos hablando de verdades del corazón, Uh-huh. es decir, verdades o certezas que quizá nos ha costado mucho construir acerca de nosotros mismos y de nosotras, ¿no? Son ideas de fe, de espirituales, profundas, verdades profundas acerca de la vida, de filosofales, existenciales. Entonces, sostenedoras realidades, de las realidades que hemos vivido 5, 10, 15, 20, 25 años, ¿sí? Entonces, lo que hemos estado recibiendo permanentemente son invitaciones a darnos cuenta que esa verdad que nos sostuvo no es tan verdad. Uh-huh. Y eso es muy incómodo. Uh-huh. Es muy incómodo siquiera atreverse a poner en duda una verdad que sostiene lugares tan tremendos. También hay otro tipo de verdades, ¿no? Y son las verdades de las que no somos tan conscientes, digamos, ¿no? Las verdades históricas, Uh-huh. las verdades que se construyeron en nuestra experiencia de vida. Entonces, eh,
Yo hablaba justo de esto ayer con Emilio, ¿no? Como de él me estaba diciendo, mamá, es que soy la persona más desafortunada del mundo, me decía él, ¿no? Porque le estaba ocurriendo una cosa con no sé qué, ¿no? Y entonces, claro, yo le decía a él, bueno, Emi, pero si tú sigues repitiendo eso y una otra vez, lo que va a pasar es que cuando tengas 15 y cuando tengas 20 y cuando tengas 25, vas a seguir creyendo profundamente que eres una persona muy desafortunada y eso es lo que vas a ver en el mundo. Ujú. Es como el mundo se va a ver para ti, ¿sí? Ese tipo de verdades que son tan complejas de rastrear porque a veces esa verdad, por ejemplo, de soy poco inteligente, ¿no? O soy muy inteligente, cualquiera de las dos, que se han convertido en verdades sostenedoras de nuestra identidad, Sí, de quiénes somos, de lo que creemos ser en el mundo, pues estamos recibiendo una invitación constante sí, a abrirnos a que no es tan cierto. Ah, ¿y qué pasa si no es tan, y qué pasa si no soy tan inteligente como creo? ¿No? sí, O al revés, ¿qué sí, pasa si la verdad es que no soy poco inteligente, sino que pasa que mi inteligencia era una inteligencia funcional? Es una inteligencia que tiene que ver con el movimiento, que yo aprendo en movimiento. Entonces, sí, la verdad que en mi experiencia en la escuela y en este sistema de tierra, digamos, en este sistema educativo de tierra, ha sido que me cuesta aprender y entonces yo a, asumí que verdaderamente soy menso o soy sí, sí, mensa, sí, sí. ¿no? Y que no aprendo con facilidad, que tengo problemas de aprendizaje o lo que sea, como sea que se nombró esa verdad, ¿no? Pero entonces cuando yo me abro a otra posibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando yo he crecido creyendo que es que no aprendo Mm, y he tomado las decisiones de mi vida con base en la idea de que no aprendo, y entonces resulta que estudié, qué sé yo, una cosa que elegí en base a esa idea, ¿no? En base a que no tenga matemáticas porque yo no soy bueno en las matemáticas, que no tenga física porque no soy bueno en la física, o al revés, que no tenga humanidades porque yo de humanidad no tengo idea, ¿sí? Lo que sea. Todas esas ideas que parecen tan simples han determinado lugares bien, tremendos en nuestras vidas, sí, 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 tremendos, sí. ¿sí? Y entonces ahora estamos recibiendo esta invitación a través de experiencias, de conversaciones, de situaciones, de la vida misma, de decir, eso no era tan cierto, ¿no? Sí, ¿Qué tal si resulta que no es que no eras tan inteligente, sino es que tienes una inteligencia diversa? sí, 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 sí. Ah, que además ahora es como, bueno, ¿qué es lo diverso? Todo lo que no es tierra es diverso. Sí, porque todo el mundo ha estado hecho de tierra todos estos cientos de años, ¿no? Esa es la parte sagitariana, ¿no? Como esta parte de hay verdades espirituales, verdades energéticas, verdades, ideas emocionales, ¿no? Como estas ideas que tienen que ver con lo que has sentido, con lo que has experimentado, que sostienen una idea acerca de quién eres Ujú, o acerca de quién has sido, ujú, acerca de los lugares que puedes o no mm, puedes ocupar ujú. en tu vida y en el mundo, ¿sí? Y ahora eso está convulsionado, así que por todo lado estás recibiendo invitaciones Sí, a cuestionarlo, ¿sí? Pero entonces eso, y ahí vuelvo a lo que decías, Marta, es muy incómodo, ¿sí? Y es supremamente incómodo sobre todo por la parte en la que soltar una verdad como esa significa soltar toda una narrativa que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Y entonces si yo digo la verdad que
soy afortunado, como le decía Emilio, ¿no? Como la verdad que soy afortunado, ¿eso a qué te obliga? Y entonces eso te obliga a ponerte de una manera distinta frente al mundo. Y entonces eso asusta, ¿sí? Sí, Eso es desconocido, porque al final pasa que yo me he puesto en la vida desde las creencias que tengo de mí misma, sí, desde las narrativas que he construido de mí, sí. desde los discursos que otros y las experiencias mismas han alimentado de mí. Y entonces ponerme en el mundo desde un lugar distinto es muy vulnerabilizador. Y entonces ahí entro a esta tercera cosa que quería hablar. Pero no sé si tienes... Sí, 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 claro. Mira, es que ahorita que estabas poniendo el ejemplo, me estaba de la fortuna o la mala fortuna, me estaba acordando, ¿me escuchas? Me estaba acordando de una conversación que tuve y que estaba hablando de el ser, bueno, con una mujer divina, y estábamos hablando sobre esto, como sobre ser especial. ¿No? Estaba yo haciendo una consulta y entonces en cierto momento dije, de las veces en las que me he sentido especial. Y entonces, o de llevar, especial o raro, ¿eh? Porque no necesariamente especial sino especial. Y me encanta que está, un momentito aquí Sara, con quien hicimos un live hablando de las rarezas, pero, y entonces ella me decía, es que ser especial, teniendo ciertas habilidades o teniendo ciertos intereses en un mundo o en una familia donde tienen otros, digamos, o se reconocen otras cosas. Por ahí iba la conversación. Y entonces ella me dijo, pero es que ser especial tiene también una trampa muy grandota. Hola, Sara. Tiene una trampa muy grande y ella me cambió la pregunta y me dijo, ¿y qué tal si la pregunta no es si somos o no especiales, sino que la pregunta sea, ¿cuál es mi especialidad? ¿No? Y entonces lo que me gusta de esa idea es que te saca de una polaridad de tener que ser especial. Entonces, ¿eso qué significa y cuándo, no? Y se diluye una parte de mi identidad cuando soy normal, y entonces quiero ser normal, pero por otro lado siempre... Y simplemente es dejar esa imagen y la pregunta era, ¿cuál es mi especialidad? Entonces dije, bueno, es que todos tenemos una especialidad, entonces todos, ¿sabes cómo cambia la idea de que tenga que ser una cosa o la otra? Y es realmente como cambiar a otra, y eso sí me aporta, ¿no? Porque lo demás me deja girando como no sé, un valero, no sé cómo se llama, Claro, un trompito. es que fíjate que las verdades, Marta, cuando son absolutas, ¿sí? Cierran, tienen eso, las verdades absolutas, ¿sí? Cuando yo creo absolutamente en algo, en una idea, en una creencia, en lo que sea, en una palabra, entonces lo que yo estoy haciendo es cerrar. Lo cierro, ya no permito que otra cosa lo habite. Entonces cuando yo digo soy absolutamente sombra, pues estoy excluyendo la posibilidad de la experiencia de lo luminoso. Cuando yo digo Soy soy luz. absolutamente luz, claro. Entonces es una invitación, o sea, estos eclipses lo que nos están trayendo es una invitación profunda a la flexibilización de las verdades y no de nuestras, o sea, bueno, cada uno puede hacerlo en el lugar o en la parte, digamos, en la que se le antoje, ¿no? Pero profundamente nos están invitando a las verdades profundas, a las verdades que sostienen la idea de lo que somos, ¿sí? Y a dejar de excluir partes de nosotros mismos y de nosotras mismas de nuestra realidad. Porque claro, es que cuando yo, esto que decíamos de los absolutos y lo que tú estabas nombrando también de la polaridad, ¿sí? Entonces cuando yo digo, yo soy desafortunado, pues estoy excluyendo la experiencia de la fortuna, de mi experiencia,
¿sí? Y al revés también, cuando digo es que yo siempre he sido afortunada y no hay otra cosa sino fortuna en mi experiencia, pues también estoy excluyendo lo desafortunado de mi experiencia, ¿sí? Y entonces este eje nodal nos está haciendo un llamado a través de gritos, porque además de verdad que yo siento que todo está como tan fuerte que grita, eh, a eso, a relativizar nuestras verdades, a dejar los absolutos, ¿no? A salir de los absolutos para darnos la oportunidad de tener unas experiencias nuevas Sí, con esos espacios desconocidos de nosotros y de nosotras mismas. ¿Sí? Entonces lo que tú dices, cuando yo digo es que yo siempre he sido especial o yo soy alguien especial, pues yo estoy excluyendo de mi historia de vida el ser alguien normal. Y eso también tiene un significado, porque las personas normales, ahora ahí voy a entrar a otra cosa que me parece fundamental dentro de este ejercicio, sobre todo ahora ya del eje del nodo norte en Géminis, que es como es un trabajo tan minucioso, porque es también de Virgo, estamos teniendo un movimiento mercurial importante, entonces es detallado y minucioso. Hay que ir a ver, tomando este ejemplo que tú traías, Marta, hay que ir a ver también qué significa para mí ser especial, porque ese tarro mm, al que yo le puse la etiqueta de especial tiene un montón de palabras adentro del tarro que de verdad yo ni siquiera sé, que están en mi inconsciente, que las puso mi papá, que las puso mi mamá, que las puso mi escuela, que las puso el bullying que sí. sufrí, que las puso el bullying que yo cometí. Pero ¿Me hago que hasta, entender? O sea, es hasta las como, puso la maestra que me adoraba porque era yo su favorita. O sea, no necesariamente en una dirección, no, pues ser exacto, especial, ¿no? O cualquier otra. exacto. Entonces, fíjate que incluso relativizar esas verdades absolutas pasa por ir a descubrir qué es lo que yo estoy significando cuando digo soy especial. Porque al final ni siquiera se trata, porque entonces también sería como un absoluto, ¿no? Tampoco se trata de decir o de afirmar en el mundo ahora que yo no soy especial, sino que soy normal, porque entonces eso vendría a ser una repolarización que tampoco sirve de mucho, ¿no? Sino que para ir hacia un camino integrador más bien, entonces es qué significa ser especial para mí, y cuando yo me paro en el mundo y digo, soy alguien especial, ¿qué estoy queriendo decirle al mundo? Claro. ¿Qué está diciendo mi corazón? Porque el eje de Géminis y Sagitario tiene que ver con que las ideas, aun cuando sean ideas superficiales, Géminis, tengan corazón, Sagitario, ¿sí? Y que la verdad es mía, pero mi verdad es relativa, entonces no se la quiero imponer a nadie. ¿Sí? Porque entonces, claro, cuando yo me paro y digo, es que yo soy alguien especial, he hecho la conciencia de decir, para mí ser especial significa, dos puntos, significó en mi vida, dos puntos, trajo estos dolores profundos, porque a ti te puede parecer que desde tu definición de la normalidad decir que soy especial es como toda una liberación y toda una cosa majestuosa y maravillosa, pero a mí esa etiqueta me trajo dolor. A mí esa etiqueta me separó, a mí esa etiqueta me excluyó, a mí esa etiqueta me humilló, a mí esa... Sí, es como esta ha sido mi historia con esa palabra. Entonces, esa también es una invitación de lo que nos está trayendo esta energía Sagitario-Géminis, que es también ir a descubrir cuál ha sido nuestra historia con las palabras, nuestra historia con nuestras narrativas. Cuando yo digo, por ejemplo, yo, una de las etiquetas que yo me pongo hace muchos años es la etiqueta de yo no puedo ser tierra, no, no puedo ser estructurada, no puedo ser disciplinada, no puedo ser constante, no. Entonces soy todo lo contrario, soy inconstante, soy indisciplinada, no soy perseverante, tal. Pero entonces eso en mí tiene toda
una historia que me duele hasta los huesos, una historia que también ha definido mi sentir, ¿sí? Entonces, abrirme a descubrir esa historia, a descubrir esa palabra, a darle el significado que tiene o el significado que yo quiera darle, es una cosa evolutiva. Por eso la conciencia es evolución. Y volviendo a ese Sí, lugar sí, sí. o a ese punto del cual partíamos, ¿sí? Y entonces luego trae, digamos, eso trae esto que te decía ahora, Marto, que es la vulnerabilización, ¿sí? Y es que salir de nuestras verdades absolutas, atrevernos a ir a indagar en esa idea origen, en la historia de esas palabras que nos definen o de esas palabras que definen al mundo que habitamos, de esas palabras que han definido o definen al otro, ¿sí? Requiere de una cuota de vulnerabilidad inmensa, inmensa, ¿sí? Y por eso es que yo creo que tiene una lógica, digamos, dentro de todo este proceso de movimientos astrológicos que yo sigo tanto, ¿no? Y es que Géminis tuvo dos periodos seguidos, 2019 y 2020, en el que estuvo retrogradando en los signos de agua, ¿sí? Digamos, sus ¿Cómo, ciclos cómo que retrógrados. Géminis estuvo retrogradando en Mercurio? Mercurio. Sí, sí, sí. Géminis, no Mercurio, Mercurio. Sus dos ciclos, el ciclo de retrogradaciones de 2019 y 2020 fue en los signos del agua, ¿sí? Porque era como, claro, como que yo siento que llegar a este momento no se podía sin haber aprendido algo de vulnerabilización Ujú, y mm. sobre todo sin aprender cómo hacer visibles nuestras aguas, que es donde habita todas esas sensaciones o esas emociones que nos hacen sentir vulnerables. Es en nuestras aguas donde habita el miedo, es en nuestras aguas donde habita la sensación de pequeñez, la sensación de desprotección, de inseguridad, ¿no? Es como ahí están. Eh, y parte de atrevernos a descubrir otras verdades o flexibilizar nuestras verdades pasa por habitarnos en la vulnerabilidad y visibilizarla y aprender a visibilizarla. Porque claro, si yo toda la vida he dicho que yo no puedo construir nada porque yo no soy tierra, pero yo me quiero abrir a ser Eso. tierra y quiero abrirme Ujú, ujú. a descubrir cómo es mi tierra, lo primero que tengo que hacer es pararme frente a mí misma o frente a un otro y decirle, es que yo no sé construir y eso ya es muy vulnerable. Sobre todo si vienes de una historia con esa palabra, ¿sí? Si yo siendo siempre la fuerte, la que sostiene, la que trabaja, la que a pesar de todo se carga el mundo atrás, atreverme a decir, a veces no quiero cargar nada, a veces no quiero esforzarme, a veces no quiero trabajar duro y ser la más exitosa del universo, pues es una situación de vulnerabilidad absoluta, enorme, enorme, ¿no? Y entonces da miedo. Por eso preferimos seguir como changuitos amarrados a esas verdades sin importar qué, porque no sabemos también cómo dejarnos ser algo más, ¿no? Cómo dejarnos descubrir otras partes de nosotros mismos. Y entonces ahí está esta parte geminiana que parece muy fácil, ¿no? Parece muy fácil porque es como, la verdad que Géminis lo que nos propone es jugar, lo que nos propone es relajarnos, lo que nos propone es no tomárnoslo tan en serio, lo que nos propone es curiosearlo o ir solo con curiosidad, investigarlo como un niño que investiga y descubre algo por primera vez, ¿sí? Y entonces, claro, eso suena relativamente como simple, pero es que eso es Géminis, ¿no? Es simpleza también, es esta cosa
bueno, y si yo he dicho toda la vida que soy desafortunado, ¿cómo sería la experiencia de la fortuna? Pues juguemos a esto, juguemos a creer por un día que soy muy afortunada. Aligerémoslo, quitémosle la carga, el peso de la historia que tiene la palabra desafortunada o todas las palabras con las que nos etiquetamos. Es que son tantas, ¿no? O sea, como fea, diferente, bonita, preciosa, distinta, masculina, femenina, Amable, toda, atenta, que te das amable, cosas que te hacen considerada, ¿no? Disponible. Eso, ¿viste? Es como todas esas palabras que de alguna manera nos imponen y nos impiden un montón de cosas, ¿sí? Y entonces dime. Sí, no es que se me vino impresionantemente la sesión que tuve contigo cuando hablamos sobre mi Plutón y que me enseñaste esa parte cuántica de la astrología cuántica, de mover mi Plutón de Libra, pasarlo a Aries, y luego además la asociación que hicimos con esa casa uno, etcétera, y el cambio, el efecto que tuvo, porque sigue siendo venía de lo que me vengo diciendo, de lo que cómo me considero a mí misma, de cómo no me hallo en una situación que se me presenta, ¿no? O que me presentaba, vamos a hablar en pasado, ante la cual actuaba de la misma manera, porque ese Plutón en Libra hacía que... Y de pronto con esa conciencia, que luego además quería decir que la parte de ser conscientes muchas veces nos las tomamos como que muy en serio, hablo de mí misma, ¿no? Y entonces ahorita que vienes a refrescarlo, digo, claro, ¿no? O sea, claro, pero quería anotar eso y traerlo. Esa parte cuántica de poder cambiar a, a dónde entonces empezar a nombrarme o con qué identificarme, porque no es que hicimos ningún cambio en la carta astral, sino que no se puede, obviamente, pero utilizarla de una manera tal en la que puedo empezar a verme desde otra luz, ¿no? Otro tamiz, otra posición y empezar a fortalecer eso que sí quiero y entender mucho. Entonces me sirvió, ahorita me acordé de eso. Claro, porque además, Marto, fíjate que esa es una posibilidad infinita de, o sea, es decir, cuando yo suelto el absoluto de las verdades que me acompañan, ¿no? Pasa que la vida es como, puede ser lo que quieras, ¿sí? Es como puedes tener la experiencia que tú quieras. Si yo siempre fui tímido y entonces, no, la etiqueta mía es, soy tímido, soy avergonzado, soy penoso, pues cuando yo digo, bueno, pero también puedo hacer otras cosas, además de esto, ¿sí? Entonces puedo ser casi que cualquier cosa que yo elija. Ahora, eso no significa que en la experiencia no vaya a tener que pasar por la vulnerabilidad, por sentirme torpe, ¿sí? Por sentirme que no sé cómo no ser penoso, ¿sí? Entonces, ahí viene esta otra parte de la presencia y de aprender a estar en esta incomodidad, ¿no? Porque lo cierto es que el hecho de que yo elija hoy, por ejemplo, decir, bueno, voy con curiosidad a explorar mi tierra y voy a explorar qué es ser constante, cómo es la forma de Lola de la constancia, cuál es la constancia que Lola es, ¿no? Pues eso no significa que no venga todo el mar de pensamientos históricos de lo que he sido o de lo que me han dicho que he sido o de lo que me han dicho que tengo que ser. Sí, no significa que tenga que atravesar por lugares frustrantes, no, pero es como, bueno, pues voy a jugar a la frustración, voy a quitarle el peso, digamos, es como darme cuenta también o como experimentar
que esas emociones que a las que en general le tenemos tanto temor y tanto miedo y que nos mantienen en esos absolutos son muy pasajeras, que pasan muy rápido, que si yo no me permito alimentarlas con todo mi pensamiento y con toda mi historia y con toda mi narrativa, se van así de Como que rápido. las Entonces, traspasas, que me ¿no? siento frustrada. Traspasas Exacto, la es como, incomodidad como el de río, fluye. sostener. Eso, ¿no? Fíjate que hay una cosa que a mí me impresiona mucho del agua, Marta, y es que, o sea, la naturaleza del agua es fluir, ¿no? Es como, fíjate que el agua se produce en los páramos, donde la presión atmosférica es tal que genera este rocío. Entonces, el aire frío, con unas condiciones atmosféricas que se mueven entre esta vegetación, que atrapa el aire, lo convierte en agua, lo condensa, ¿no? Y entonces esa gotica va cayendo en ese páramo y entonces genera un caudal y ese manantial se vuelve en un río y ese río llega al mar donde todavía hay movimiento porque todavía hay un oleaje y demás, ¿no? Entonces, fíjate que la única agua en la que no hay movimiento es el agua que está rodeada por tierra, ¿viste? Mm, Como las ujú, lagunas, ujú. los lagos, ¿sí? Como donde le pusimos tantas ideas secas que ya no se movió más, ¿sí? Y entonces además digamos que generan putrefacción, porque el agua quieta pudre, ¿sí? Y entonces esto es llevado, digamos, a esta analogía que suelo hacer yo entre las aguas y las emociones o las aguas y nuestro campo emocional y el descubrir nuestras emociones y aprender a habitarlas, aprender de ellas, ¿sí? Pasa mucho por darnos cuenta que es eso, que las emociones van y vienen, que las emociones fluyen, Qué bárbaro. que no se trata de despojar el miedo, pues, o sea, como de ya nunca más sentir miedo. No, sino es darme cuenta que el miedo viene, se queda 2 minutos y se va. Sí, ¿Sí? Lo que pasa después es que yo con mi mente me quedo alimentando ese miedo, haciéndolo un horror, haciéndolo un terror, haciéndolo un escenario futuro enorme sí, de todo lo que podría pasar o sintiendo todo un dolor enorme por todo lo que ya pasó, sí, 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 sí. Que ¿sí? volvemos a la presencia, ¿no? Porque a Exacto. mí me ha pasado, ¿no? Recientemente tuve esta experiencia que vi, si me iba yo mucho al pasado, a de quién, cuándo, cómo, malestar, ¿no? Y si me iba yo al futuro y ahora qué va a pasar, no sé qué, también era perdida, desesperación y ya me fui. Y entonces era así como decir, bueno, hacia el pasado ya no se sabe y mandarles, lo siento, perdón, gracias, te amo, el mejor de los casos. Tratar de decir, bueno, fue como tenía que ser, tararara. Al futuro no lo sabemos. Puede ser que nos tengamos que presentar con escenarios de cualquier tipo, pero puede ser que no. ¿Y de qué estoy llenando ahorita el momento? Y entonces es como llamarte a ti, a tu atención y tu foco, como que a todas tus fuerzas, que es tu atención finalmente, a lo que sí hay ahorita. Y ahí gestionas ese miedo que sí te apareció, ese dolor físico que apareció, ese dolor social o emocional, esa llamada que no te contestaron, ese mensaje que te dejaron en visto, todo, lo que sea que se esté pasando en ese momento, y al mismo tiempo la posibilidad de elegir, que yo como lo veo es la mejor línea del tiempo posible. O sea, es que si me dejo llevar por el drama, bueno, eso ya es como yo lo veo. Mm, ¿No? Entonces, pero no, o sea, esa elección de la línea del tiempo no pasa desde la negación y no pasa desde la rigidez, esto, sino pasa desde el fluir con el momento. Y eso es algo que a mí se me hace Claro, novedoso, ese entendimiento. fíjate también, Marta, que yo en ese lugar que tú estás trayendo, he estado trayendo una propuesta distinta por lo siguiente. Digamos, he estado trayendo una propuesta diferente porque creo que parte de lo que nos tienen, o sea, de lo que nos ponen disponible esta energía eclipsal y este movimiento tan enorme entre Sagitario y Géminis es también la posibilidad de limpiar nuestra historia.
de resignificarla, de darle un nuevo significado a nuestra historia. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde eso que tú decías, es como cuando yo me encuentro con una persona que veo que le dio toda una estructura a algo y me duele a mí, digamos, desde Lola. ¿No? Como, no sé, veo una persona que lanza un super curso, súper organizado, súper en una plataforma como todo muy ordenado, como todo muy disciplinado, y a mí me duele, ¿sí? ¿Qué pasa si yo indago en ese dolor? ¿Sí? ¿Y qué pasa si indago en ese dolor con conciencia? Oye, Lola, Es decir, no para dejarme ¿te llevar por dolería todos por los, qué? digamos, O sea, que tú dices, yo eso no lo puedo, algo así, ¿qué dolor es ese que te daría? como el dolor de no poder, sí, Ujú. sí, Como sí, ella que tiene como esto de, y yo, algo así, como, es como un y yo, o claro, como yo, ¿por qué no tengo tierra? ¿Sí? Yo, ¿por qué no sí, soy ordenada? Yo, ¿por qué no soy sí, disciplinada? ok, Yo, ¿por qué no soy constante? Sí, 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 ese es tipo. eso, ¿no? Ujú. Entonces, claro, entonces fíjate que esa invitación a también ir hacia atrás, porque fíjate que es la mente la que nos permite movernos en el tiempo, ¿sí? Es nuestra mente la que viaja entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Eso tiene toda una lógica con el mito de Mercurio y con el mito de que era el único dios también que podía viajar y que podía moverse entre el Hades y el Olimpo, ¿sí? Entonces, en realidad es a través de nuestra mente Ujú. que habitamos la multidimensionalidad del tiempo. Entonces, claro, a veces bueno, no sé de repente si es también como mi Júpiter en Capricornio y que yo soy una persona que cree tanto en la materia y que cree tanto como en las partes, en el hacer y y en lo que se puede observar y ver y sentir. Y en general, para mí muchas veces, Marta, resulta ser mucho más liberador cuando nos atrevemos a ver de frente por qué nos duele, ¿sí? Entonces, más allá de irnos en el drama, como dices tú, que no, que es como, digamos, yo lo veo más desde el lugar de cuando a mí me duele hoy el curso al que yo no acabo de darle estructura, o sea, como ver un curso afuera, al que yo no acabo de darle estructura y permito que ese dolor se vuelva todos los dolores de las cosas que no he construido, de las cosas que no he terminado, de las cosas que he empezado y no les he dado fin, y entonces este dolor de acá se hace un dolor infinito, pues ahí no, ¿viste? O sea, es como, no, ahí lo que estoy haciendo es alimentar con mi mente un dolor histórico, ¿sí? Pero luego también está esta otra posibilidad, que es ir con los ojos que tengo hoy, en el presente, con esta adulta que soy de 36 años, que ha tenido otras experiencias, otras vivencias, a ir a ver esa escena multidimensionalmente en la que no concluí, qué sé yo, lo que no concluí a los 15, lo que no concluí a los 20. Y entonces es también resignificar esas verdades, ¿te das cuenta? Porque entonces cuando yo voy con estos ojos nuevos, frescos, a jugar, a curiosear, a investigar, a descubrir otras posibles realidades que habían ahí, pero yo no vi, porque entonces lo vi con ojos de 15 y no con ojos de 36, ¿sí? Y me devuelvo en el tiempo y observo esa escena en la que empezó mi dolor por ser distinta o por ser especial o por ser penosa, ¿sí? En la que dije nunca más confío en los hombres, en la que dije nunca más confío en las mujeres traicionan, los hombres abusan. Cuando yo creí esa verdad que estoy rastreando, ¿sí? Que fue a mis 15 y lo veo con estos ojos nuevos,
entonces tal vez esa verdad deja de ser absoluta y entonces libera un dolor también. Sí me hago entender, es como que vacío la carga emocional que trae esta historia. Y entonces hoy, en mi presente, cuando me vuelva a enfrentar con la constancia, Sí. con la disciplina, voy a tener una carga completamente distinta. Sí, te iba a decir que en lugar de traerte la herida, que a lo mejor es lo que muchas veces hacemos, que es que nos traemos la herida y la actualizamos, es poder viajar a esos lugares o a esos momentos con los ojos y la curiosidad, porque a lo mejor si no fuera por esa curiosidad y ese permitirnos, a lo mejor sería muy pesado lograr hacer ese viaje. O sea, no podríamos, ha sido más fácil traerse la herida y ponerla, una nueva, hablando del ejemplo de ser desafortunado que traías al principio, eh, es una nueva confirmación de que soy desafortunado. Y se actualiza otra vez todo, ¿no? Que es como revalidar o reactualizar como sistema de computadora, ¿no? Y en cambio esta otra mirada es sí ir y verlo. Y eso que dices tú de permitirte ver otras, fíjate que otras posibilidades, alguna cosa que a mí me ha servido es cuando veo que cosas que me han molestado de mí misma siempre, eh, poderlas ver como a lo mejor me han salvado la vida. O sea, porque seguramente actuó un mecanismo de defensa, ¿no? Probablemente hubieron mecanismos de defensa donde siempre huí o me congelé o peleé o lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas que las psicólogas bien que se saben. Y, y me salvó la vida. Entonces, a lo mejor no terminé, volviendo al ejemplo de la Tierra, otra vez no terminé ese curso, pero uno, sí logré muchas otras cosas porque seguramente pude ver que otras cosas aprendí, pero además es que realmente hasta valorar mi inconstancia, por así decir, o no sé, yo he podido ver en cosas donde pondrías así a cruz, simplemente es que tal vez me ha salvado la vida y no lo podía yo ver de otra manera. Y en cambio ahora, a lo mejor ya no quiero quitar, ya no quiero mantener eso, puedo verlo de otra manera. Y eso como que te da como un poco de agilidad, te da como flexibilidad, ¿no? Como que es volver, ir retomando pedacitos de tu movilidad, se me hace. Sí, exacto. Es así tal cual. Marto, tal cual lo expresas y lo dices, es absolutamente así. O sea, es como, fíjate que Géminis es movimiento, ¿no? Géminis es ese momento cósmico en el que digamos, en el que la célula es fecundada y empieza a dividirse y a dividirse y a dividirse y a generar muchas y muchas, muchas más células hasta que se convierte en todo un cuerpo que es un universo infinito de posibilidades. Entonces, claro, si hay algo que Géminis nos trae es el movimiento, ¿sí? Y justamente esto que dices, Marta, a mí me parece clave porque fíjate que la parte más compleja de Sagitario, que es el lugar digamos, como donde está el nodo sur o donde está ese lugar del que podemos salir también, es que Sagitario puede constituir un dogma, ¿sí? Entonces es como son verdades que nos han colonizado sin darnos cuenta, por lo general, sin darnos cuenta. Nos colonizan, ¿sí? Y digo, ahora no estoy hablando de una verdad colectiva, que también las hay, ¿sí? Estoy hablando de una verdad mía, de una verdad interna que colonizó mi vida, Ujú, ujú. que colonizó mi experiencia y que yo actúo desde esa verdad sin darme cuenta. ¿Sabes? Como por ejemplo esto que te decía ahora de, de la traición o el momento en que una mujer una mujer o un hombre se sienten profundamente traicionados por el otro género y deciden nunca más confiar. Y pasan 20 años con relaciones, con todo, pero nunca más confiar, ¿sí? Porque las verdades, cuando se absolutizan, nos cierran y por lo tanto colonizan la experiencia.
nos impiden el movimiento, esto que dices, ¿no? Y entonces esta invitación también que está trayendo Géminis es a uno identificar cuáles son esas verdades, porque hay muchas, o sea, si nosotros nos ponemos a ver, podemos encontrar verdades que nos han colonizado en cada aspecto de nuestra vida. Es brutal, porque además el lenguaje en sí mismo es colonizador. Es decir, cuando yo le digo a Emilio, por ejemplo, o cuando una madre o un padre o una persona con autoridad le dice a un niño, usted es una gallina, usted es un llorón, usted es un débil, yo le estoy colonizando con mi verdad. Yo no le estoy permitiendo a él que se dé cuenta que no es llorón, sino sensible, que no es débil, sino que su fuerza viene justamente de su blandura, de su sentir al mundo. Yo le estoy colonizando. Entonces, la verdad, cuando es absoluta o cuando es dicha desde el absolutismo, coloniza, ¿sí? Y se impone, ¿viste? Es como te sesga, te impide, no, te prohíbe, ¿sí? Te juzga, bueno, un montón de cosas. Y esta invitación entonces es una invitación a descolonizarnos desde la palabra, que es lo que trae Géminis, Ujú. a descolonizar la palabra, ¿sí? A hacernos dueños y dueñas de lo que decimos, de lo que pensamos, del significado que queremos darle a las palabras que usamos permanentemente. ¿Qué quiero decir cuando digo que soy especial? ¿Sí? ¿Quiero limpiar mi historia con esta palabra? ¿Me va a doler? Sí, me va a doler. ¿Va a ser incómodo? Sí, va a ser incómodo. Voy a tener que resolverlo por allá en mis 10, en mis 15, en mis 20, probablemente. Y hace parte de la liberación y de entregarte al movimiento, ¿no? Y desde ese lugar, ser nuestro lenguaje, ¿sí? Ser la palabra que decimos y llenarla. Hay un montón de cosas que significa eso, es que me parece como tan enorme que me quedo corta, no, como no hay palabras para poder transmitir lo liberador que es ser dueños y dueñas de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que dejamos que entre en nuestro espacio mental también, porque todo lo que estamos escuchando, Sí, ¿sí? Todo lo que estamos permitiendo que el otro diga sobre nosotras y sobre nosotros y que dejamos entrar, está constituyendo lo que somos, ¿sí? Entonces es esa conciencia sobre el flujo de la mente, sobre el flujo de la palabra, como forma de comunicar lo que está dentro nuestro y forma de mostrarle al otro también lo que está dentro nuestro y de recibir del otro como una herramienta ¿no? Como de liberación, de soberanía, de movimiento consciente, es esa propuesta que un poco nos está trayendo este eje nodal, ¿sí? Como hacer conscientes de cuánto damos con lo que nombramos y cuánto recibimos también con lo que otros nombran ujú, y con las palabras y los discursos de otros. En nuestra historia, si queremos hacer un recorrido, este sí que es un momento para ir a hacer constelaciones, ¿sabes? Como sí, para ir a constelar las palabras. Es que de verdad las palabras pueden ser constelables, ¿no? Como de dónde viene esta idea histórica de mí, o de las mujeres de mi clan, o de los hombres de mi clan, es como eso, ¿no? Entonces, bueno, eso, Omar, eso. si quieres que compartamos algo
para cerrar, que ya tengo la Tienes la garganta como... garganta. Sí, Sí. sí, no, claro, te estás recuperando. Es una maravilla que podamos haber tenido este tiempo y esta charla. Y para cerrar a lo mejor un poquito más ya sea que decidas, como las semanas que vienen, un poquito de la energía disponible, un último consejo para llévense de aquí X, eh, porque bueno, acabamos hablando de un poco de los eclipses que habían habido, ¿no? Estos nodos, esta energía que se sigue moviendo. Nos decía las 2 semanas antes del primer eclipse y un poquito todavía ahora después del día 10. Y así como que, ¿qué viene? O para qué nos prepararíamos, o algo así que nos quieras tú dejar brevemente. Bueno, a mí me gustaría como, como dejar esta sensación profunda de la verdad está viva, ¿no? Como eso, o sea, como irnos con con esa sensación interna, ¿no? Que la verdad sea movimiento, Ujú. como decías, ¿sí? Que la verdad sea movimiento, que la verdad no sea estática, que la verdad no se quede en un solo lugar, en un solo momento de nuestra historia, en un solo momento de la historia de la humanidad o del colectivo que estamos siendo, sino que nos permitamos la experiencia de que la verdad se puede mover de instante en instante. Y eso no hace que deje de ser verdad, ¿sí? Creo que esa es un poco la invitación de los 6 meses que vienen y esta experiencia de jugar con la verdad que nos trae Géminis, de jugar con nuestra mente, de jugar con nuestros sistemas perceptivos, de cómo percibimos al otro desde la palabra, porque en verdad es una invitación del aire, así que es a estar presentes, conscientes y responsables de nuestros pensamientos, de nuestro aire, de lo que decimos, de cómo lo decimos, desde dónde lo decimos, ¿no? Como eso, como a ejercer la presencia, la conciencia, la responsabilidad, la aceptación radical de nuestro aire, de nuestra mente. Y en términos, bueno, astrológicos, pues es que este mes pasan demasiadas cosas, Marto, está todo como muy tremendo, ¿no? Ahora, mañana, el 14 de junio, vuelven y cuadran Urano en Tauro y Saturno en Capricornio, que nos habla, digamos, de una fuerte tensión entre nuestra idea vieja de quiénes somos, nuestra anterior narrativa, y la narrativa nueva que está surgiendo de quiénes somos o de quiénes estamos siendo, de quiénes queremos ser. No hay una narrativa que además es global, porque de verdad esto está pasando no solo en nosotros como individuos, sino además que es una tensión que vemos pasar en el mundo, con esta necesidad de que hayan renovaciones energéticas de fuego, o sea, renovaciones, que haya cosas nuevas. Estamos hartos de lo viejo en muchos sentidos, ¿no? De esas cosas viejas que nos dieron un montón, que honramos profundamente y que sentimos desgastadas Sí. y que necesitan un aire fresco, un aire nuevo, el de Acuario, ¿no? Entonces, Sí. claro, es como eso va a estar pasando. Luego tenemos el solsticio, el 20 y el 21 de junio, el sol entrando en cáncer con esta invitación también a descubrir nuestra emoción. Ahora estamos en el momento de descubre tu mente. Cáncer nos trae esta invitación, cáncer y el solsticio de descubre lo que sientes, descúbrelo, déjalo ver. Ahora sí, además, porque esta no es una invitación, creo yo, solo a descubrirlo en el sentido de mirarlo, de observarlo, de jugar con curiosidad, sino que además es una invitación a visibilízalo, Ujú, ¿sí? ujú. Visibiliza tu vulnerabilidad, que Sí. es a lo que yo he llamado la vulnerabilización, ¿no? Que tiene que ver con deja Visibilizar, ver tu sí. vulnerabilidad. Te iba yo Sí, a decir visibiliza. que cuando estábamos en los ejemplos un poco al principio de eh, ese es yo soy, ¿no? Que soy el menos afortunado o soy especial. Estaba pensando que una buena manera de salir de esos absolutos y de todo lo que el absoluto nos trae, porque lo estoy sintiendo, lo afirmo así,
y luego digo, no debería pensar esto si soy tan afortunado, ¿no? Entonces viene otro diálogo, pero sigue siendo mente. Y dije, ¿qué tal si en lugar de decir yo soy esto, diría yo me siento? Y poderlo expresar así, me siento la persona menos afortunada del mundo, o la verdad es que me siento especial. Y creo que al pasar a hablarlo en sentir, visibilizas, o lo validas o por lo menos lo expresas y al mismo tiempo se vuelve más fluido, porque más tarde me voy a sentir la más normal del mundo o más tarde me voy a sentir de otra manera y eso creo que ayuda, pero es curioso porque hay que pasar por el sentir, que sabemos que no es la parte más fácil, muchas veces no es la más fácil, pero eso ayuda a, estás visibilizando, lo estás compartiendo, estás con tu palabra siendo además como alineado, porque muchas veces a lo mejor yo soy especial, es así como que, ¿a quién se lo digo? Pero puedes decir, es que en momentos así me siento muy especial o me siento muy afortunada. Entonces siento que precisamente ese siguiente camino, el del sentir, viene a llenar esta idea que decías tú de las aguas que no están en movimientos porque están cerradas por tierra nada más. Y si tienes más, o sea, como el camino del sentir, ¿no? Como una posibilidad de, iba yo a decir alivianar, es muy de movilizarse, de moverse con más facilidades, apoyando lo geminiano de la idea que veníamos hablando. Así que, para la verdad que a Sí, Martu, veces, y fíjate que ahí también hay otra cosa y es la relativización, ¿sí? Claro, porque decir eh, me siento desafortunado, ¿sí? Es una forma también de relativizarlo, ¿sí? Lo cual es una de las invitaciones de Géminis. Yo le decía ayer a Emi, relativízalo, ¿no? Porque eso, fíjate, porque lo que no quería tampoco era restarle valor claro, a lo que estás a lo que sintiendo, él estaba sintiendo, claro, no, 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 ¿sí? claro, Porque en verdad se estaba sintiendo desafortunado, ¿sí? Entonces, si yo llego y entro con el discurso de, sí, pero no te das cuenta de lo afortunado, todo lo que sí, tienes, a eso me refiero, no, pues lo que colonización, voy a hacer es, claro, y además le voy a invalidar lo que sí, está sintiendo. Entonces, eso trae otro tema de los que yo he estado que creo que es uno de los temas que voy a empezar a mover toda esta semana, Marto, que es el de la ambivalencia y la invitación de Géminis a dejarnos ser ambivalentes y a nombrar las ambivalencias, ¿no? Que tiene que ver con poder decir, por ejemplo, en el caso de la fortuna y la desfortuna, eh, soy desafortunado en los juegos y muy afortunado en la vida, que era la invitación última que yo le hacía un poco a Emilio, ¿no? Como a, ¿en qué te sientes desafortunado? ¿Por qué estás sintiendo eso ahora? Entonces me decía, es que yo abro y abro cofres de un juego y nunca me sale nada y a todos los demás sí les sale. Entonces yo le decía, entonces te sientes desafortunado en en ese Clash. juego, Entonces él me sí. decía, en ese juego, me decía, no, me pasa en todos los juegos. Entonces yo, ok, entonces eres desafortunado en los juegos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, claro, ¿ves? Y es la ambivalencia o aprender a nombrar lo ambivalente tiene que ver con aprender a nombrar dos verdades sin quitarle valor a ninguna de las dos. Dos verdades que por lo general son como que se oponen, como opuestas, ¿no? Entonces es aprender a decir, te amo muchísimo y no sé si me quiero quedar a tu lado. Y ambas son Sí, verdades. sí, sí. La una no excluye a la otra, ¿sí? O me quiero quedar a tu lado y no te amo, ya no te amo, ¿no? Es como dos verdades que son ciertas, que una no excluye a la otra, ¿sí? Te amo, hijo, y no soy fan número uno de la maternidad, ¿sí? Eso tiene que ver con relativizar las verdades, porque fíjate que ahí hay una relativización. Sí, Es como dejé de buscar que o te amo y me quedo o no te amo y me voy, sino que te amo y me voy o no te amo y me quedo, claro, ¿viste? Es sí. como lo relativo de todo, Que son las ¿sí? cosas que nos pasan, Y ¿no? Porque finalmente es sí, poderle dar voz a esas cosas que sentimos que a veces estamos así como que estiradas por un lado y por el otro, totalmente, que tiene que ver con exacto. estos tiempos de,
se me fue la palabra, como de unificar, ¿no? De volver a integrar. Esa unificación viene no desde negar los opuestos o de que sea solo uno, sino desde abrazarlos y fluir con ellos, ¿no? Y como es ahorita, a lo mejor no es más tarde. Y Claro, porque fíjate que además ahí está esta cosa que es tan radicalmente distinta también, Marto, que es como que podemos dejar de gastar energía en intentar dejar de sentir miedo, por ejemplo, y simplemente pararnos y decir, tengo miedo y lo voy a intentar, con miedo, ¿sí? O sea, sí, como que dejamos de esperar a no tener miedo para lanzarnos a descubrirlo, a descubrir la vida, la sí, experiencia, el otro lado de la palabra, lo que sea, sí, sí, ¿sí? sí, Entonces es eso, ¿no? Es como, pues sí, tengo miedo, lo puedo aceptar y lo puedo decir. Y sí, también tengo amor, sí. tengo las dos, tengo miedo y tengo amor, ¿sí? Sí, ese y que dijiste me encanta, eso se lo dejo mucho a Camila, porque ahí hay compañeritos y es así como que, y, y si es así, ¿qué? Y si piensas eso, y seguir adelante, ¿no? Para no aceptar tanto las verdades de los otros, lo que decías de las palabras. Lola, muchísimas gracias. Qué bueno que pudiste hablar con esta nueva voz y con ese bichito. ¿Estás bien todavía? Sí, qué bueno que empezaste y terminaste bien. Así que muchas gracias a quienes están ahí todavía viéndonos, a quienes vayan a ver esto en diferido. Y bueno, si quieres ya nada más un último cierre o una despedida, Lola. Bueno, no, no, nada, Marto, muchas gracias por brindarme este espacio para ser voz y ser conversación y ser intercambio de ideas y de aire. Eh, siempre, muchas gracias y pues hacer también como esta invitación a si tienen dudas, preguntas, sugerencias, escríbanlo Gracias, y Mati. vamos a estar atentas. Sí, Yo voy a estar atenta va a para hacer de esta conversación algo más largo. sí, va a quedar debe quedar en principio en volver a ti misma. Tú lo bajas y lo distribuyes también por tus canales, Lola. Lola la encuentran ahí mismo, si le pican aquí arribita o después en la grabación, ahí la encuentran ellas para cualquier tipo de consulta. Ya vas a volver a abrir consulta uno a uno. Sí, Ya te voy a intentar ver cómo me va, porque de verdad se me cierra la garganta, es impresionante. bueno, Pero sí voy a intentarlo, porque pues tengo que trabajar. sí, oye Lola, y te agradezco también, además de que me encanta y este espacio siempre es un placer, eh, que me diste la oportunidad de volverme a presentar, porque yo también he estado cortada de las redes bastante y estoy con muchos deseos tengo muchas ideas ahí lindas de compartir escena y esta invitación que me hiciste, así de que, y entonces mañana puedes, y yo sí, así que ya estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Mati, gracias a quienes están ahí. Nos estamos viendo, que sigan pasando, Mati además es Géminis, que sigan pasando un bello domingo, que tengan un buen inicio de semana y Lola, que te sigas mejorando. Ahí vamos. Besos a todos. ¿Cómo se acaba este live? Chao,